abrir la Biblia en Mateo capítulo 6 una vez más. Y vamos a leer una vez más estos versículos que hemos estado leyendo. En el versículo 5, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis de vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Amén. Antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Señor, en esta tarde queremos pedirte que tú nos hables una vez más. Señor, abrimos nuestros oídos, abrimos los oídos de nuestro espíritu para que tú nos reveles tu palabra. Y Señor, que en esta tarde, al salir de aquí, podamos salir con el deseo de aplicar y de vivir la palabra que tú hoy nos vas a hablar. Sé que muchos vienen aquí con dificultades, con pruebas, Señor, con situaciones tal vez muy difíciles. Pero sé, Señor, que no hay problema más grande que tú. Tú eres mayor que cualquier problema. Señor, ninguna circunstancia supera tu bondad y supera tu poder. Yo pido, Señor, que en este momento nadie aquí esté distraído, Señor, o esté ansioso o deseoso, Señor, de salir, sino que todos nosotros nos deleitemos en tu palabra y encontremos respuestas, Señor, a nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El versículo 10 dice: venga tu reino. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es importante que entendamos que hay un reino y que el propósito por el cual Dios creó al hombre tiene que ver con este asunto, su reino. Adán y Eva fueron creados como reyes, sacerdotes del reino celestial en la tierra. El huerto del Edén era la semilla del reino de Dios que se iba a extender por todo el planeta Tierra. Hemos leído ya muchas veces en Génesis capítulo 2, versículo 26 al 28, que Dios les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Dios hizo toda la creación en los 6 días y lo hizo todo bello y hermoso, y puso al hombre como la corona de la creación, y puso en el hombre su espíritu para que el hombre gobernara por parte del Señor en la tierra. El Salmo 8 lo explica perfectamente. Dios puso al hombre para que reinara sobre la tierra.
Pero el hombre pecó y Satanás vino a usurpar el reino. Y en varios versículos hemos ya leído y estudiado que a Satanás se le llama el príncipe de este mundo, el príncipe de este siglo. Y hemos visto en 2 Corintios 4:4 que el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, también se le llama príncipe, Dios de este siglo, claro que Dios con D minúscula, ¿verdad? Se ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la gloria del evangelio que está en el rostro, en la faz de Jesús, el Cristo. Y él se opone al reino de Dios. Cuando Jesús llegó a la tierra, ¿qué fue lo que llegó predicando? El reino de los cielos se ha acercado. Y por causa de que Jesús estaba manifestando el reino como lo debió haber hecho Adán, pero dejó de hacerlo porque Adán y Eva manifestaron el reino en un breve tiempo, pero lo dejaron de hacer al desobedecer al Rey del universo. Y ahora Jesús viene, ¿a qué viene Jesús? A establecer su reino. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿De qué estaba hablando? De columnas y de muros y de tronos y de soldados. Estaba hablando de algo que ahorita vamos a ver. Porque la oración del Padre Nuestro, Jesús nos enseña a pedir el reino. Venga, venga. Y si estamos pidiendo que algo venga, es porque no está. No está. Y nosotros estamos pidiendo que venga su reino. La palabra reino en griego es la palabra basileia, que significa poder real, pero no de realidad, sino de realeza. ¿Está conmigo? Claro que es un poder muy real, ¿verdad? De realidad, pero en realidad significa poder de realeza. Significa monarquía, dominio, gobierno. Eso es reino, el dominio de alguien, el gobierno de alguien, la monarquía de uno. Un poder que viene de un rey. En inglés la palabra reino es la palabra kingdom. Y es muy clara, muy evidente lo que quiere significar reino en la lengua inglesa. King, rey. Dom, de dominio. El dominio de un rey. Eso es el reino. Entonces cuando Jesús nos enseñó a pedir que venga tu reino, es pedir que venga tu dominio, oh rey, a la tierra. Que vengan tus reglas a la tierra. Y que se haga tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Juan capítulo 1, versículo 11 dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. El pueblo de Israel experimentó lo que era el reino. Nosotros no entendemos mucho lo que es el reino porque somos una democracia que elige a sus gobernantes, a sus presidentes por voto. Pero en la estructura, en el esquema celestial no es así. Y por causa de esta situación política, social que las naciones tienen, específicamente en América Latina, por eso no podemos entender mucho del cristianismo, porque nosotros también vemos a Dios como si fuera un presidente que lo podemos votar o lo podemos votar por él o quitarlo. Y no entendemos que Él ya gobierna. Daniel lo dice claramente, Dios domina sobre el reino de los hombres. Él pone y quita reyes. Él no te está preguntando si te agrada o no lo que Él dice que es ley. Él no está buscando agradarte con su forma de ser. Él es quien es. Él se presentó a Moisés diciendo, yo soy el que soy. Pero el reino de Israel entendió un poco, el pueblo de Israel entendió un poco la monarquía porque Dios les dio un rey. Y el primer rey fue un rey que comenzó bien, pero se rebeló a Dios, y cuando el rey se rebela, la nación cae. ¿Cómo pasó con Adán?
Y este primer rey fue quitado, se llamaba Saúl. Después es puesto un rey que se llama David. Y este hombre David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y reinó con justicia. Y hemos estado leyendo en Segunda de Crónicas, ¿verdad? Cómo este rey, aun cuando cometió errores muy fuertes, leímos ahora poco el censo que él hizo sobre Israel y que fue un pecado. Y Dios envió juicio y él se arrepintió. Pero Israel experimentó lo que era el reino, donde un hombre mientras vivía, hasta el momento en que iba a fallecer, él era el que dictaba las reglas y se hacía lo que él decía. Poder real, monarquía, dominio, gobierno. Como ya dije, dice la palabra en Juan 1:11, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Israel estaba esperando el reino de Dios. Israel estaba esperando al Mesías. De hecho, cuando tú lees en todos los pasajes, dice, ¿será este el Mesías? Muchos decían, este es el Cristo. Natanael le dice Felipe le dice a Natanael, hemos encontrado al Cristo. Estaban esperando al Mesías, pero ellos estaban esperando el reino de Dios. Pero Israel rechazó al rey. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y el versículo dice, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque es un reino de hijos. Es un reino que es familia de Dios. Quiero que usted vea lo que Jesús le dijo a las autoridades religiosas y también políticas de Israel, porque el sumo sacerdote y los fariseos y los ancianos, como dice la palabra, eran en realidad una autoridad no solo religiosa, sino también política. Y vamos a Mateo capítulo 21, por favor. Vamos a leer a partir del versículo 23. Apaguen sus celulares, por favor. Dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? ¿Cuál es la pregunta que le hacen? ¿Con qué autoridad haces lo que haces? ¿Y quién te dio esa autoridad? Pero la verdad es que la pregunta era retórica, porque ellos desconocían a Jesús como autoridad sobre ellos. De hecho, quiero que tú entiendas que los sacerdotes y los ancianos y toda la crema innata de la jerarquía política religiosa de Israel eran gente generalmente de mucha edad. Por eso se le llamaban también ancianos. De ahí viene, de que eran personas ya de mucha edad que podían gobernar por la experiencia. Y son los que han llevado las riendas de Israel. Son los que han juzgado todas las situaciones y los que dictan las normas y el proceder de la nación actualmente, porque están debajo de un imperio llamado el Imperio Romano. Y de repente llega un joven de 30 años. No sé si entiendes un poquito la discrepancia aún emocional para ellos. Viene un joven. Jesús era un joven cuando él empezó su ministerio y murió joven, 33 años y medio. Era un joven delante de ancianos que estaban acostumbrados a ser parte del status quo de Israel. Y entonces Jesús empieza a recorrer toda la nación predicando un mensaje muy poderoso, pero para ellos era un mensaje extraño. El problema de ellos es que no solamente predicaba, sino que su predicación estaba acompañada de milagros y de prodigios que respaldaban su predicación. Y las multitudes empezaron a seguirlo locamente. Había veces que no tenían ni tiempo para comer. Jesús y sus discípulos, de que la gente le estaba pidiendo que orara por ellos y que les enseñaran. Jesús tenía que literalmente esconderse de las multitudes para tener un tiempo de oración y un tiempo de intimidad con sus discípulos, a los cuales estaba entrenando. Israel se había vuelto hacia ese hombre y todos podían ver, muchos decían, es un profeta,
o es el profeta, ¿verdad? Es Elías. Algunos se atrevían a decir, es el Cristo, pero encubiertamente. Y los ancianos y los sacerdotes lo sabían y van a confrontar a Jesús y le preguntan, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esa autoridad? Y Jesús responde con una pregunta. A veces la mejor respuesta es una pregunta. Y les pregunta, yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y la pregunta que Jesús está a punto de hacer es también en relación a la autoridad. Si Juan el Bautista era un profeta o no. Y les pregunta, ¿el bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Juan era el que había comenzado a enderezar el corazón de la nación, trayendo un bautismo, pero era un bautismo de arrepentimiento. La gente iba al Jordán, confesaba sus pecados públicamente, como ahorita al final lo vamos a hacer todos. Van a venir, van a agarrar el micrófono y van a decir, bueno, yo tengo un caso de adulterio, hace 10 años estoy en adulterio con otra mujer y discúlpame mi vida, no te lo había dicho, pero lo tengo que confesar ahorita y después los vamos a bautizar. ¿Cuántos están dispuestos a hacer eso? Wow. Pero quiero que entiendas, de esa dimensión era el poder y la unción que tenía Juan, que las personas compungidas por el Espíritu Santo confesaban sus pecados y se bautizaban, y el bautismo era algo nuevo. Claro que habían sido bautizados en la nube y en el mar, pero simbólicamente ellos realmente se sumergían en agua, y eso era algo nuevo que Juan estaba haciendo por inspiración divina, porque el Espíritu de Dios estaba sobre Juan. Ahora el pueblo de Israel se aceptó el mensaje y aceptó el bautismo, pero ¿quién no aceptó el mensaje ni el bautismo? Estos tipos que están aquí confrontando a Jesús. Y entonces Jesús está diciendo, me están preguntando de mi autoridad y quién me envía. Les quiero preguntar entonces, ¿y lo que hizo Juan era del cielo o de los hombres? Y esta bola de serpientes y víboras, como la propia palabra les llama, dice que hacen bolita, se reúnen en concilio y dicen, ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Entonces Jesús les está diciendo, en realidad ustedes nunca han querido someterse a la autoridad del cielo. Recordemos que estamos hablando de venga tu reino, amén. ¿Y qué es el reino? El dominio del rey. Jesús está predicando de ese reino y Él es esa autoridad. Y entonces los religiosos le están diciendo, ¿qué autoridad? Tú no tienes autoridad. Y Jesús les dice, hey, lo que Juan hizo, ustedes saben que es del cielo, pero ustedes no se sometieron a la autoridad, no se sometieron al reino. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Mira qué bonita salida. ¿Sabes qué? Esa te la respondemos más tarde. No sabemos. Y Él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Por qué Jesús dijo esto? Porque no tenía caso decirles, porque no la iban a aceptar. Y así el día de hoy, con muchas personas, fuera de estas 4 paredes y dentro de estas 4 paredes. Ayer fuimos a evangelizar a otra ciudad y hablábamos con una persona y le hablábamos de su pecado que él estaba diciendo, pero lo estaba presumiendo, no lo estaba confesando, estaba presumiendo su pecado y que lo disfrutaba y que por eso no quería cambiar. Así hay personas que no quieren la autoridad del reino. Y vamos a continuar en ese mismo pasaje, en el versículo 28, porque Jesús sigue hablando del mismo asunto. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Ahora el Señor usa muchos simbolismos. La viña habla del reino, ¿ok? Ve a mi viña, ve a trabajar hoy en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue.
Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? ¿De qué está hablando Jesús? ¿De la qué? De la voluntad del Padre. ¿Qué es la voluntad? Es el reino, es el dominio del rey. Entonces, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero, el que dijo que no, pero después lo hizo, ¿verdad? Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. ¿Qué está diciendo el Señor? Los publicanos, que eran los cobradores de impuestos, eran gente muy vil, muy corrupta, y las rameras eran mujeres prostitutas. Habían vivido una vida de rebeldía a Dios. ¿Me explico? Los publicanos, una vida de robo, de corrupción, y las prostitutas, una vida de inmoralidad sexual. Ellos son los que dijeron: yo no voy a vivir sometido a Dios. Pero cuando llegó Juan el Bautista y predicó, ellos aceptaron el mensaje y se sometieron a la voluntad. Son el hijo que sí fue a trabajar a la viña. Pero ustedes han dicho siempre que sí se someten a la voluntad de Dios, pero vino Juan y ustedes no se sometieron. Entonces los publicanos y las rameras ya se les adelantaron y están a punto de entrar al reino, y ustedes van a quedar fuera. Así es que no importan los golpes de pecho que nos demos aquí. No importa la pantalla que demos aquí, amados. No importa si tienes lenguaje cristiano. Eso no sirve de nada. Eso sirve si tú te sometes verdaderamente al reino. ¿Y qué es el reino? Su voluntad. ¿Qué es su voluntad? Que vivas en una vida de santidad. Para eso es necesario el arrepentimiento de tus pecados. Y Jesús sigue hablando del mismo asunto en el versículo 33. Oíd otra parábola, otra historia. Las parábolas son historias. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar. El lagar es donde se exprimían las uvas. O sea, ya estaba planeado para no solamente tener la viña, sino tener un fruto. ¿Me explico? Edificó una torre. La torre era para vigilar, y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Le encargó a unas personas que cuidaran de su viña. ¿Qué es la viña? Su reino, su voluntad. Más los labradores, versículo 34. Y cuando se acercó el tiempo de ¿qué? Diga conmigo. Cuando se acercó, diga conmigo, el tiempo de los frutos. Si hay reino, hay frutos. Si verdaderamente hay un reino, debe de haber frutos. Santiago le llama obras. Obras que manifiestan que hay una fe. Y cuando llegó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen los frutos. Diga conmigo, los frutos. Ok. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Y en esta analogía Jesús está hablando de todos los profetas que Dios envió a Israel predicando arrepentimiento. El último fue Juan, de una serie de profetas en todo el Antiguo Testamento. Hemos estado leyendo a los profetas menores. Todos hablaron de arrepentimiento. Arrepiéntanse, hagan obras de justicia, vuélvanse a Dios. Y está diciendo Jesús: a los siervos que el rey mandó, golpearon, apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo. ¿De quién está hablando en este momento Jesús? Del mismo. Finalmente les envió a su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo.
Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Que era lo que estaban haciendo en ese momento los sacerdotes y los ancianos al preguntarle: ¿con qué autoridad? ¿De parte de quién estaban buscando matarle? Y Jesús estaba diciendo: me van a matar también. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Qué increíble que Jesús está profetizando aquí su propia muerte. Cuando venga pues el Señor de la viña, diga conmigo: va a venir el Señor de la viña. Otra vez. Ahora dilo con miedo, porque viene a hacer cuentas contigo y conmigo. El dueño de la viña, aunque tú lo hayas perdido de vista, Él ya viene y viene a ajustar cuentas con cada uno que escuchó el mensaje. Él no está diciendo tal vez un día venga. Es una realidad. Cuando venga el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, y aquí estaban ellos mismos declarando su propia sentencia: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Ellos mismos dijeron lo que estaba sucediendo en ese momento. Quiero que tú entiendas que en ese momento hubo un cambio de gobierno. Jesús le quitó el gobierno a los ancianos y líderes de Israel y se le entregó a los apóstoles, que eran gente sin preparación teológica. Traspasó el gobierno. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? ¿Quién es esa piedra? Cristo. Ha venido a ser cabeza del ángulo, o sea, la principal de la edificación. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste lo tenía por profeta. Ellos sabían claramente que estaba hablando de este grupo rebelde que no estaba aceptando el reino. Pero ¿qué es el reino? Es muy fácil visualizarlo en este marco histórico de Jesús en medio de Israel. Pero vamos a analizarlo en relación a nuestra propia vida. No hay que juzgar tan fuerte a los fariseos, sacerdotes y ancianos como debemos de juzgarnos a nosotros mismos el día de hoy. Porque la predicación, el evangelio, aún hasta el día de hoy, se trata del reino de Dios, del gobierno de Dios, individual y colectivamente. Y continúa Jesús hablando en el mismo renglón. Versículo 1 del capítulo 22. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas. ¿Por qué Jesús está hablando tanto del mismo asunto? Porque el asunto es medular. El asunto es de vida o muerte espiritual. El asunto es de una eternidad en la presencia de Dios o de una eternidad en el lago que arde con fuego y azufre. Escúchame, el evangelio es algo serio. Si tú no entiendes el evangelio, si tú no te sometes al evangelio del reino, vas a pasar una eternidad en un lago que arde con fuego y azufre. Si yo mismo no hago caso de las palabras que el Señor nos habla el día de hoy, no hay palancas, no hay formas de evadir el juicio de Dios.
Todos vamos a comparecer ante el juez. Hoy es nuestro abogado, pero hay un tiempo límite en el cual dejará de ser nuestro abogado y será nuestro juez. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante. Está quedando bien claro, ¿verdad? El reino de Dios es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Ahora cambia un poco el simbolismo. Primero fue, ¿verdad?, la viña. ¿Ok? Los dos hijos primero, ¿verdad? Los dos hijos, el que fue o no fue a trabajar en la viña. Después los arrendadores malvados. Y ahora unas bodas, una cena de bodas. Y está muy claro en Apocalipsis que va a haber la cena de las bodas del Cordero. El Cordero de Dios, que es Jesús mismo. Jesús el Cristo se va a casar con aquellos dignos que se sometieron al reino, que aceptaron el mensaje y que se despojaron de su vieja naturaleza, que pagaron el precio muriendo a sus deseos, tomando la cruz de Cristo y siguiéndole abnegadamente. Va a haber una boda, y en esa boda va a haber una cena de bodas, y aquí está explicándolo Jesús muy claramente. No es solamente un simbolismo, esto es una realidad. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los invitados, convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. ¿Por qué no quisieron venir? Ahorita lo vamos a ver adelante. Para entrar a esa boda hay un requisito. Todos son invitados, todos, escúchame, todos están invitados a las cenas, a la cena de bodas, pero hay un requisito. ¿Pero qué no era todo gratis? Sí es gratis, pero hay un requisito. Y el requisito es muy sencillo. Pero no quisieron entrar, no quisieron ir. No quisieron el reino. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. El Señor ya preparó todo. ¿Qué es la verdadera comida y la verdadera bebida espiritual? Las palabras de Cristo, su doctrina, su mensaje. Ya está listo todo, vengan a la cena. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando los siervos, los afrentaron y los mataron. Muchos están distraídos con este mundo, afanados en las cosas del mundo, distraídos con el mundo, como si fueras a vivir toda la eternidad aquí. Unos se van a su labranza, dice aquí, y otros a sus negocios. No les interesan las cosas de Dios, no les interesa el reino, no les interesa estar. ¿Dónde son las bodas? En la casa del rey, en el palacio, ¿verdad? No les interesa el palacio, no les interesa la amistad, la comunión con el rey y con su hijo. No les importa que Él ya pagó un precio para que la mesa estuviera dispuesta. Jesús murió y se pagó un precio para que hubiera verdadera comida y verdadera bebida. Dios pagó un precio y fue de sangre, la sangre de su hijo. Pero hay personas que menosprecian el sacrificio, menosprecian el banquete que Dios preparó y se van a su labranza y a sus negocios. Y eso es evidente. Como pastor uno lo ve muy radicalmente, es muy visible, muy pragmático sería la palabra. Cuando las personas que vienen a las reuniones cada domingo, en realidad no están aquí, no han cambiado, no han sido transformadas y ni están deseosas, ni están listas
o dispuestas para un cambio en sus vidas. Están en su labranza, en sus negocios, y muchos otro peor, golpeando, maltratando a los enviados de Dios. Y esto lo voy a decir no en tono personal, porque de veras mi corazón está libre, pero me he dado cuenta cómo es criticado el cuerpo pastoral por los llamados creyentes. Los pastores cómo son criticados, vituperados, calumniados, difamados. Si se compró un carro nuevo, ahí están mis diezmos. Si se fue de vacaciones, se la pasa de vacaciones. Si se junta con un grupo, nada más anda con los de dinero. Si se junta con las personas de clase obrera, está menospreciando a los hermanos que tienen dinero. Si no tiene dinero para vestirse bien, qué vergüenza, ese pastor nos representa muy mal. Si se viste bien, híjoles, qué ostentoso. Si su mensaje es largo, ¿verdad? Qué pastor tan religioso. Si su mensaje es muy corto, qué superficial este pastor. Si te visita, ¿y por qué me está visitando? ¿Qué quiere saber? ¿Qué está investigando? Si no te visita, el pastor ni me quiere. Si la iglesia es muy volcada a la adoración, ¿y qué pasó con los perdidos? Y si uno va a evangelizar, ¿qué pasó con la adoración? A unos maltrataron, a otros golpearon. Sé que el cuerpo pastoral tenemos defectos. Sé que no hay pastor perfecto. El único pastor que es perfecto es el pastor de los pastores, al cual estoy buscando someterme, yo y mi esposa y el cuerpo pastoral de esta congregación. Por eso dice la carta de Hebreos: someteos a vuestros pastores. Ya empezó su mensaje de manipulación y control. Yo sabía, la religión es el opio de los pueblos, porque es la manipulación de las masas. No, mi amado. Cuando dice que obedezcas a tus pastores, que obedezcas en las exhortaciones para tu vida espiritual y para que llegues a entrar al reino. De eso se trata. De eso se trata. No estamos aquí para manipularte, para controlarte. No estamos aquí por tu dinero. No estamos aquí para ser famosos, porque al contrario, cada vez se pone más fuerte la crítica y la difamación. Nos hemos enterado de cosas que la gente dice de nosotros y digo, ¿y de dónde sacaron esas mentiras? ¿Verdad? Pero bueno, hay un precio. A unos apedrearon, a unos maltrataron y los afrentaron, dice aquí. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este púlpito cada domingo, cada reunión? ¿Y qué es lo que se hace en los púlpitos de las iglesias del Señor? Estamos invitando a las bodas. Vengan a las bodas. La comida ya fue preparada. Dios ya preparó el banquete. Vengan a las bodas. Dice, al oírlo el rey, aquí es donde me da gusto. Se enojó. Por fin alguien se va a enojar por mí. Se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad.
Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran ¿qué? Dignos. Aguas, porque tal vez tienes la invitación, pero puede ser que no seas digno. Los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Qué rey bueno, ¿verdad? Qué rey tan bueno tenemos, que Él invita a buenos y malos. Él no hace acepción de personas. Él no llama nada más a los guapitos y bonitos y bañaditos, ¿verdad? Él llama a los más cochinos y más perversos, como lo fui yo. Como dice Pablo, de todos los pecadores yo soy el primero. A los buenos y malos. Y el lugar se llena de convidados. Y alguien podrá decir: ya le hicimos. Soy malo, pero entré. Espérate poquito. Y entró el rey para ver a los convidados. Y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. En otras versiones dice: no estaba vestido de fiesta. No estaba con una vestidura. ¿Alguien ha visto o ha estado o le ha sucedido esto que le pasó a este hombre aquí? Que te invitaron a una fiesta y de repente la fiesta todos están muy bien vestidos. Así parece que van a recibir a la reina de Inglaterra, ¿verdad? Las mujeres hasta parecen otras. Una vez fuimos a una boda, de hecho a la boda de Eder, y me senté con unas personas, Eder y Mari, ¿verdad? Y vi una mujer y dije: ¿y esta quién es? ¡Ah! Es fulana. Pero ese día se bañó y se arregló. Y se puso bonita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay peor, ¿cómo se dice? Desfeito. No hay peor ofensa para un novio y para la novia que alguien no venga vestido a rigor de tu fiesta. Es como estarle diciendo a la persona: para mí venir a tu fiesta es como comer tacos en la calle. ¿Me explico? No, nos arreglamos, nos perfumamos, o hasta pedimos un saco prestado si no tenemos, ¿verdad? Entra el rey y se da cuenta que hay una persona que no está vestida de bodas. ¿Qué significa que no estaba vestida de bodas? Mira lo que dice, sin perder esta porción. Vamos a Efesios capítulo 4 y vamos a leer desde el versículo 21 al 32. Dice Efesios 4, 21 al 32: si en verdad le habéis oído. Si en verdad le habéis oído. ¿Cuántos saben que muchos escuchamos pero no oímos, verdad? Una cosa es escuchar y otra cosa es oír realmente con fe. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira. ¿Qué es el viejo hombre? Es todo lo que va a explicar de aquí a poquito. Esas son las vestiduras viles. Desechando la mentira. A ver, todos los mentirosos levanten su mano. Desechen la mentira. Qué bonito que están siendo bien honestos. Pero sean honestos y no cínicos. El cínico nada más levanta la mano y no cambia. El honesto levanta la mano y dice: no más. Amén. Desechando, vas a ser expulsado de las bodas del reino. Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. Ya no levanten la mano porque da vergüenza. ¿Cuántos iracundos hay aquí?
que de repente nos enojamos. Pero el enojo es parte de una reacción normal del alma, y el enojo tiene su lugar, pero no podemos airarnos. ¿Qué es la ira? Cuando sobrepasas el enojo normal que tiene que haber. Debemos enojarnos contra la injusticia, ¿no es así? La corrupción nos debe de enojar, la maldad nos debe de enojar. Debemos indignarnos de las cosas que transgreden los principios y los patrones de Dios. Pero dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si la ira es un problema en tu vida, tal vez te van a expulsar del reino. Ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más. Tal vez tú no asaltas con la pistola, pero ¿qué tal en tu trabajo? Te robas media hora del tiempo que te están pagando para trabajar. Un joven que empezó a visitarme mucho en la casa, le dije: ¿y qué estás haciendo aquí? ¿No estás trabajando? Sí, estoy trabajando. ¿En dónde? En tal compañía. ¿Y trabajas en la tarde o qué? No, me enviaron al banco, pero ellos ni se dan cuenta si había fila o no. Yo les digo que estaba muy lleno el banco para visitarte. Gracias. Eso es robo. ¿Sabías que eso es robo? Y bueno, y si hurtas literalmente, que te robas la feria, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Muchas personas se quejan de escasez financiera, y la verdad es que son personas flojas. ¿Sabías que tú que el tiempo de trabajo del pueblo de Israel es de sol a sol? Empiezan a trabajar cuando sale el sol y terminan de trabajar cuando sale el sol. Por eso todos piden que ya sea invierno, ¿no? Para que se bajen las horas de trabajo. Pero el jornal no es de 8 horas, trabajan 10 horas generalmente, o hasta 12 horas. Muchas personas no tienen finanzas porque no trabajan, y eso es pecado. Ninguna palabra, bueno, y dice, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. También la mezquindad es pecado, hay que compartir. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Decir palabrotas, decir majaderías, decir cosas de doble sentido, ofender con palabras soeces, es el viejo hombre. Y cuando venga el rey a la boda, te va a ver y va a decir: este cuate no se vistió con vestidura de fiesta. Para dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. Cada vez que digo una palabra, todos se van haciendo más chiquitos aquí. Quítese de vosotros toda amargura. La amargura es pecado, amados. Enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esas son las vestiduras. Perdonadores, benignos, bondadosos, hacedores de lo bueno, trabajadores, personas que tienen palabras santas, palabras de edificación para dar gracia a los oyentes, personas que en lugar de ser iracundas son pacientes y misericordiosas. Esas son las vestiduras. Volviendo a Mateo 22, dice: y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Pero si hubiera sido alguno de los de mi pro, le hubiera dicho: me colé. Hay mucho colado. ¿En serio? Hay mucho colado en las bodas.
que no están pagando el precio. Pero quiero decirte, el que no está vestido de vestiduras de fiesta no pasa inadvertido a los ojos del Rey. La palabra dice que sus ojos recorren la tierra y Él no ve lo exterior, ve tu corazón, frutos del Espíritu. Porque llega el tiempo en el cual Él viene a recoger fruto. Más dice la palabra, mas Él enmudeció, se quedó sin palabras. Yo he hablado con algunas personas cuando les he hablado del juicio de Dios, les he hablado del lago de fuego, y esto es un tema importante. Jesús lo habló, entonces es parte del evangelio. No es un evangelio de miedo, pero sí es un evangelio que prevé. Es un evangelio que previene a las personas. Hay un juicio. Les he dicho, tú un día vas a estar delante del trono, delante del juez, y ¿sabes qué? No vas a poder argumentar nada, te vas a quedar mudo. Porque sin palabras, su sola mirada nos va a ver y vamos a decir, yo no soy digno de estar aquí. Y simplemente Él va a gritar, échenlo al lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Repite conmigo, muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Sabes que va a haber una separación entre las cabras y los corderos? Todos aquí son llamados, pero preguntémonos el día de hoy, cada uno, preguntémonos, ¿será que yo soy escogido? Ahora, yo no estoy diciendo que la salvación es por obras, pero sí tienes que evaluarte si estás en la fe, dice la palabra, y por tus obras te das cuenta si estás caminando o no en la fe. La salvación es por gracia, pero la verdadera salvación da fruto. Cuando a un árbol le echas abono y le echas agua en su tiempo, va a dar fruto. Y dice la palabra que no se recogen higos de los espinos. ¿Verdad que no? Ni aceitunas de las vides. Cada árbol da el fruto de su propio género. Y si tú estás dando como fruto malas palabras, ira, contienda, amarguras, pleitos, iras, disensiones, adulterios, fornicaciones, borracheras, orgías, es porque tú eres un árbol malo. Echarle afuera, atarle de manos y de pies, y echarle a las tinieblas donde será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Cuántos aquí quieren conmigo ser de los escogidos? El reino tiene un precio. Mira lo que dice Lucas 18. De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. ¿Sabes por qué muchas personas no se cambian de vestiduras? No dejan su vida mundana, porque los van a cortar de su círculo de amistades, porque ya no van a ser compatibles en las reuniones familiares, porque van a empezar a ser criticados, porque van a empezar a ser perseguidos por los familiares. ¿Cuántos han recibido burlas por haber cambiado por la fe? Levante la mano. El que no, se me hace raro. Mira, si no levantaste la mano es porque realmente no has cambiado entonces. O toda tu familia es cristiana, tal vez. Es que todos estamos aquí, pastor. Amén, entonces no te... Está bien. Y la fábrica es de cristianos. Ah, bueno. Pero la verdad es que Jesús dijo, vine a traer espada y no paz. A poner en disensión a la suegra contra la nuera, a los hijos contra sus padres. Y Jesús está diciendo, hay un costo.
Y el costo es que muchos van a tener que dejar a sus papás. Y no estoy diciendo que está prohibido ya reunirse o hablarle a la familia. No estoy diciendo, no se trata de eso. Estoy hablando de que ellos te van a rechazar. Porque tu vida cambió y porque la luz no tiene comunión con las tinieblas. Y es evidente que el mundo no nos quiere. Dice, si a mí me persiguieron, Jesús dijo, también los van a perseguir. No hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. El Evangelio realmente es tan confrontador, es tan radical. El verdadero Evangelio, el falso no. Pero cuando vivimos el verdadero Evangelio, no estoy hablando del fanatismo. Fanatismo es cuando vives una vida de reglas, no la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu busca alcanzar a los demás para el reino de Dios. El reino del Espíritu es un reino de amor, donde tú manifiestas el amor, no la religiosidad, no el fariseísmo, ¿me explico? Pero es tan radical y tan confrontador que aún divide matrimonios el Evangelio. Sucedió con Lot y con su esposa. Sucedió con David y con Mical. Sucedió con Abraham y Agar. Y la Biblia está llena. Sucedió con Basti y el rey Asuero. La Biblia está llena de casos donde matrimonios se dividen por causa del Evangelio. Dios quiere divorcios, no, pero hay un precio por el Evangelio. ¿Amas más a tu mujer que a Cristo? ¿Amas más a tu esposo? Hay muchas mujeres que no se han entregado a Dios porque su esposo se los prohíbe. Mi pregunta es, ¿tu cónyuge te va a dar la vida eterna? Hay muchos que no vienen al camino del Señor porque sus hijos no quieren y aman más a sus hijos. Y peor, hay muchos que no dan todo por el reino por un juego de fútbol o por un partido de algún deporte. Es que es el día de mi deporte, o es el día que a mí me gusta ir a visitar a no sé quién. Es porque labranzas y negocios por los cuales desdeñamos el reino. Pero los que paguen el precio van a recibir 100 veces más y en el futuro la vida eterna. Vida eterna. Mateo 7, 21 al 23, por favor. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿De qué está hablando? De su reino, una vez más. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es su reino? Es su voluntad, es el dominio del Rey. ¿Quién va a entrar al reino? ¿El que diga Señor, Señor? ¿El que tenga un lenguaje cristiano? No, el que haga su voluntad. ¿Y sabes dónde se hace su voluntad? En la calle, en la casa. Aquí solamente manifestamos una expresión de adoración, pero la voluntad de Dios se hace en el día a día. Muchos dicen, no, es que no hay que mezclar la vida secular de las cosas espirituales. No, te quiero decir mejor a ti. No se puede separar lo secular de lo espiritual porque somos una unidad. Dentro y fuera. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Wow, ni los milagros, ni la liberación de demonios, ni la profecía son garantía de la salvación. Ni predicar aquí es garantía de la salvación. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y conocí es una palabra que en el griego significa nunca tuvimos intimidad.
Dice la palabra, y José conoció a María, su mujer. Ya la conocía, pero está hablando de que se unieron como esposos. Por eso habla de la cena de las bodas, intimidad, comunión, conocer su corazón. El verdadero cristiano no se maneja por reglas escritas. No puedes fumar, no puedes bailar, no puedes tomar, no puedes esto y no puedes lo otro, y no puedes y no puedes y no puedes. Porque Dios te quiere chupar la alegría. El verdadero Hijo de Dios es guiado por el Espíritu de Dios. Y aun cosas que no están escritas, no las hacemos porque sabemos que ofendemos al Espíritu Santo de Dios. En la Biblia no existe no fumarás. No existe. ¿Ya por eso podemos fumar? No. El Espíritu me dice a mí, eres templo donde yo habito y tu cuerpo debe de estar sano porque lo crié, no para hacer una chimenea. Yo no crié tus pulmones para que se echaran a perder con cáncer pulmonar, con enfisema pulmonar. Yo no crié, ¿cuál es el que se echa a perder por el alcohol? El hígado. Bueno, todo se echa a perder, las finanzas, el matrimonio, todo y el hígado. Yo no crié tu hígado para que llegara a tener cirrosis hepática por el alcohol. Y yo no crié tu cuerpo para que estuvieras todo tambaleándote por todos lados, cayéndote y diciendo babosada y media. Yo te crié para ser el perfecto reflejo de mi Hijo Cristo Jesús en la tierra. Te crié para sojuzgar, para señorear, para que fructificaras, ya casi me caigo ahorita, y te multiplicaras. No todo el que me dice Señor, Señor, entonces les declararé, nunca os conocí, hacedores de maldad. Esta palabra hacedores de maldad significa los que vivieron sin ley. O sea, los que vivieron sin el dominio, sin el gobierno de Dios sobre sus vidas. Y así está la mayoría de la iglesia. Y de esta iglesia, estoy hablándote a ti, te lo estoy diciendo en la cara. Y si quieres pleito, vamos para afuera. Tengo un bastón, me falla una pierna, pero el bastón lo tengo aquí. Y si es necesario, te voy a dar de bastonazos hasta que te conviertas de veras. A lo mejor con golpes te va a entrar esto. Pero porque te amamos, hermano, los que andaban sin ley, los que andaban sin el gobierno de Dios. Yo veo muchos jóvenes que están buscando el cine, están buscando las reuniones con los amigos porque están vacíos, están queriendo llenar ese vacío y no lo van a poder llenar. Con salidas al cine, con salidas a comer, con quedarse en la casa de alguien o con estar en la pachanga. Ese vacío solamente lo llena Dios. Él quiere que tú le conozcas. Él quiere tener intimidad contigo. Él quiere ser tu padre. Él quiere que estés en la fiesta de bodas y que estés vestido con las vestiduras que Cristo te heredó. El sumo sacerdote tenía unas vestiduras y cuando iba a morir tenía que heredarle las vestiduras al nuevo sacerdote. Cristo nos heredó sus vestiduras de justicia y de salvación. ¿Cuál es la voluntad? Dice que el que hace la voluntad de Dios, ese es el que va a entrar al reino. ¿Cuál es su voluntad? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa. Está hablando de su segunda venida. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El deseo de Dios, su voluntad es que todos se arrepientan y procedan. Que procedan al arrepentimiento, que nadie perezca. O sea, Dios no quiere que nadie se quede fuera de las bodas. ¿Tú crees que el rey cuando mandó a atar de manos y de pies a alguien y aventarlo a las tinieblas es porque Dios es malo? No, es que no le queda otro remedio. Él es justo también. Él es un Dios de misericordia y de amor, pero a la misma vez Él es santo y justo. Y no le queda de otra. Él tiene que juzgar a los que no se arrepintieron, a los que decidieron vivir sin el gobierno de Dios. Juan capítulo 6, versículo 39 y 40.
Y esta es la voluntad del Padre. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La voluntad de Dios es que tengamos vida eterna a través de Jesús, quien es el verdadero rey que venció a Satanás. Satanás ya fue vencido. Él es el sacerdote que dio su sangre como propiciación por tus pecados. Él no quiere que pagues por tus pecados con la muerte. Él ya murió por ti para que tú tengas vida eterna. Él es el profeta que abrió el camino para que te reconciliaras con el Padre y para que pudieras estar en las bodas del Cordero. Queremos tu presencia, queremos